Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. En esta ocasión estoy trayendo el tema de cómo es que los demonios trabajan en nosotros, en el cristiano. Ya sabemos cómo es que entran, ya sabemos que entran por nuestro pecado, entran porque tenemos maldiciones generacionales, entran por brujería también. ¿Y qué es lo que hacen en el cristiano? ¿Qué es lo que hacen en el ser humano? Cómo lo influencian, cómo influencian su pensamiento, sus actos, porque realmente una de las batallas principales es la mente. Cómo es que trabajan, qué es lo que hacen. Lo primero que quieren es que desviar nuestra atención de Dios. Y si tú eres cristiano, tú dices, no, pues yo voy a la iglesia, yo pues creo que vivo bien, como cristiano trato de ser fiel, pero hay cosas que van más allá de simplemente ir a la iglesia, leer tu Biblia, tratar de tener una relación con Dios. La cosa de esto es que te influencian inclusive hasta en la doctrina. Te influencian en tu modo de pensar, en tu modo de ver las cosas, en tu modo de ver el cristianismo, tú como cristiano, ¿verdad? Sabemos que los demonios también nos pueden enfermar. Sí, la mayoría, yo pienso que el 97% de las enfermedades vienen causadas por afecciones demoníacas. Los demonios se ubican en el cuerpo, se ubican en el alma. Sí, y ahí donde están ellos usualmente van a corromper el lugar donde están. Ellos son sucios, ensucian el lugar. Eso es lo que pasa. Y desafortunadamente existe en el mundo cristiano, si es que podemos decir que muchos son cristianos, porque realmente muchas veces nada más son personas religiosas, no realmente cristianos, ¿verdad? Piensan que porque van a la iglesia, piensan que porque hicieron la famosa oración de confesión, verdaderamente son cristianos y pueden seguir viviendo una vida pues, como quieran, ¿verdad? Bajo la influencia total de la carne y de los demonios. Porque los demonios motivan a la carne del ser humano, del cristiano. Te motivan al adulterio, a la fornicación, al enojo, a la envidia, todo lo que puedes pensar, que afecta. Y hay cosas que afectan el modo en que los demonios afectan a la gente, al cristiano. Y lo peligroso de esto es que muchas de esas cosas que creemos que son normales son creadas realmente por demonios en nuestra forma de pensar. Culturalmente nosotros ya traemos un modo de pensar cultural. Dependiendo del país donde vivas, tú tienes un modo cultural de ver las cosas, un modo de pensar. Sí, así es. Y ese modo de pensar no es precisamente creado por la palabra de Dios. Hay cosas que hacemos que están mal delante de Dios y pensamos que son normales. Pequeñas cositas. Pequeñas cositas. Y decimos, pues sí, no es un gran pecado, no es un gran... La cosa de esto es que nosotros pensamos que son pequeñas, pero no nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios que es 100% santo. 100% santo. Y cargamos con ellas, vivimos con ellas y son parte de nuestra vida cristiana. Sí, sí. Hace muchos años yo recuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba era era una lucha. Era algo increíble cómo la gente se molestaba
porque en ocasiones en el púlpito no había flores. ¿Eh? No había flores y era una, no, que por qué, no, que por qué esto, no, que por qué aquello. No, y es que el Señor, el lugar del el Santísimo debe estar lleno de flores, que cosas así, ¿me entienden? Que realmente nada tienen que ver con lo que es el cristianismo, simplemente cosas de iglesia. Ajá. Y son cosas que no son precisamente que el Espíritu Santo las guía. Realmente el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y este templo sí tiene que estar limpio. Este templo tiene que estar lo mejor posible. Y la única forma en que nuestro templo esté lo mejor posible es el hecho de que nosotros mantengamos esta casa fuera, limpia, echando fuera demonios que pudieran venir a nuestra vida con nuestros actos, con nuestro modo de pensar, viviendo en el Espíritu, dejando que el Señor nos vaya mostrando cosas, que Él nos vaya mostrando cosas que aún todavía tenemos en nuestra vida. Así es, tenemos cosas que traemos desde pequeños, que traemos en nuestra cultura, como se los he dicho, y cosas que hemos aprendido inclusive en la iglesia, que no son bíblicas, son tradiciones. Y de eso la iglesia está llena de eso, de tradiciones. Cada denominación tiene sus propias normas, sus propias cosas que se vuelven reglas. Así es. Y así es como nos trabaja el enemigo. La meta del enemigo es mantenernos alejados de Dios. Y nos ha llenado de religión. Llenó al cristiano. Dice, ok, ¿quieres seguir a Dios? Pues ahí te va. Y nos llena de religión, no de verdadero cristianismo. Cómo vistes, cómo no vistes, qué haces, qué no haces, qué comes, qué no comes, cuáles son tus actitudes, cuáles no son tus actitudes. Todo cosas así, ¿me entienden? Cosas así. En una ocasión, una persona, una hermana, la escuché comentar y decía, pues yo, visto de falda larga, yo traigo mi pelo hasta la espalda bien largo, no me maquillo, no nada. El Señor me tiene que respaldar. Fíjense qué es eso, ¿no? Es religión, hermanos. El Señor no te respalda por eso. El Señor no te respalda por eso. El Señor te respalda cuando tú tomas la autoridad en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor te respalda. Responde contigo. Así es. La gente se preocupa mucho, muchos movimientos, muchas iglesias se preocupan mucho por el modo de cómo vistes. Muchos, pero se les olvida algo que lo importante. Dios ve el corazón también, no nada más el modo de vestir. Y cuando cuando este corazón tuyo cambia, la forma en que te vistas va a cambiar automáticamente porque va a ser, el cambio no es de adentro, de afuera para adentro. El cambio es de adentro y se exterioriza. ¿Sí? Cuando tú cambias por dentro se hace exterior a lo que tú vives. Así es como nos influyen los demonios. En esta ocasión, ¿qué podemos ver en esta persona? ¿Los demonios la estaban engañando? Eso no es un respaldo. El que traigas una falda larga, el que traigas tu cabello largo, el que traigas... Eso no es un respaldo que te da Dios. A todos nos pide diferentes cosas porque todos somos diferentes, tenemos diferentes pecados. Así es. Tenemos diferentes necesidades como cristianos. Hay gente que necesita afecto. Hay gente que necesita una corrección. Sí. Hay gente que necesita, no sé, diferentes, depende de tu personalidad. Y en muchas ocasiones encerramos a Dios en una caja llena de reglas nada más, ahí con un libro que dice ahí, esto es así, esto es asá, esto es así, esto es asá. Y no es así, hermanos. Así es como trabaja Satanás con nosotros.
No va a trabajar lo mismo contigo que conmigo, definitivamente no. Tú tienes tu propia forma de ser, tú tienes tu personalidad, tú tienes tu propia educación. Y si eres mujer, pues más diferente. Tú eres una mujer. Dios te va a tratar de diferente manera a ti que a mí. Ujú. Y la cosa de esto, hermanos, es que ustedes pueden ver a través de la palabra de Dios cómo el mismo Señor usó de diferente forma a los apóstoles, de diferente forma a los profetas. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Dios nos usa también a como somos nosotros. Ujú. Y Satanás también trabaja con nosotros de la misma manera. Él quiere tratar contigo y te pone lo que tú necesitas. No me va a poner a mí la misma necesidad o la misma mentira que a una mujer. Bueno, puede hacerlo cuando son cosas que se hablan en general, pero cuando ya son cosas muy personales, él trabaja contigo diferente. Puede poner diferentes cosas. Te puede poner necesidades, emociones. Trabaja tus emociones. Ujú. Sí, así es. Y puede encender algo que en lo personal yo he visto que a mí me sucedía mucho, es que encendía ciertas emociones. Y no era nada más que un demonio que estaba ahí, que ponía su naturaleza, que sacaba su naturaleza a relucir cuando cierta situación se presentaba. Así es como trabaja. Hay violencia, ante cierta situación, ese demonio responde en la persona. Hay lujuria, ante cierta situación, ese demonio responde, la enciende, la hace crecer, la hace que sea fuerte. Pone su personalidad en ti porque está dentro de ti, de la persona que está sintiendo eso. Diferentes, tristeza, depresión, también. Así la profundiza. A lo mejor en algún momento te sentiste triste por alguna razón, no sé, tuviste una defunción, alguien murió y tú sentiste tristeza, pero no normal, porque obviamente somos seres humanos, somos seres emocionales, sentimos, pero no al grado de que vas a abrirle una puerta al demonio, a la depresión, a una tristeza profunda que ya sea incontrolable. No, porque entra ese demonio y pone su personalidad. Vas a ser una persona con tristeza, deprimida. Así es. Puedes perder hasta las ansias de vivir, de ser feliz. Ese es un demonio. Está exteriorizando su personalidad en ti. Los demonios no tienen cuerpo. Los demonios son personas sin cuerpo. Por eso es que entran en el ser humano, porque quieren usar nuestro cuerpo para satisfacer lo que ellos son, para poner su personalidad en nosotros. Muchas veces, no sé si han escuchado que dicen, pues muchos criminales dicen, pues el diablo me hizo hacerlo, o no, yo no me acuerdo, no sé qué. Claro que no, en muchas ocasiones es real. No se acuerdan. ¿Por qué? Porque los tomó ese demonio. Porque los tomó su personalidad. Hace años escuché un testimonio de una persona que decía que fue a visitar a una persona en la cárcel. Esa persona conocía de Dios, el criminal, y él había matado a su esposa. Y dice, la verdad, dice, es que yo no me acuerdo cuándo lo hice. Cuando yo me di cuenta, yo ya iba corriendo para afuera con un cuchillo y las manos ensangrentadas. Pero ni siquiera yo me di cuenta que había matado a mi esposa. Y mató a su esposa. ¿Por qué? En un ataque de ira, en un ataque de enojo, estaban discutiendo o algo. Ese demonio sacó su personalidad, tomó posesión del hombre y mató a la mujer. Eso es triste, hermano, pero así es como trabajan los demonios. Influyen tus emociones, influyen tus pensamientos. Hay una persona que me platicaba, dice, no, dice, yo cuando alguien hablaba así, oía a la gente
que empezaban a comentar entre ellos, yo ya sentía que estaban hablando de mí, me enojaba y empezaba mi mente a trabajar. Así es como trabajan los demonios, así es. En otra ocasión otra persona me comentaba, dice, yo pienso que a esta persona los demonios le desvían lo que oye, porque en ocasiones le digo cosas y me dice que no, que yo dije es otra cosa, y no es cierto, dice. Yo pienso que le desvían las palabras, las cambian. ¿Para qué? Para que la persona crea una mentira, crea algo que no es cierto. Es tremendo esto, es tremendo, y así es como influye en nuestras vidas, hablando de cómo influyen los demonios en nuestras vidas. Y también por otra parte, fuera de nuestra personalidad, también trabajan, ponen situaciones, te roban tu dinero, te roban la simpatía de la gente, quitan el hecho de que tú le caigas bien a la gente, al contrario, ponen antipatía. Hay gente que siempre todo le va mal, todo hace una cosa, hace otra y le va mal. ¿Por qué? Porque eso no es casualidad. Eso no es casualidad, hermanos. Es porque demonios están trabajando en su vida. Así es. Así es. Descomponen sus cosas, no les alcanza el dinero, siempre tienen malas situaciones, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela. Gente que le pasan cosas, la misma cosa una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Conozco una persona que seguido lo agarraba a la policía y dice, pero ¿por qué? Y adelante, y otra vez, y otra vez. Seguido estaba en el hospital, y otra vez, y otra vez. Eso no es casualidad. Y no se ponen a pensar, la gente no se pone a pensar muchas veces que eso no es normal. Eso no es normal. No es normal que una persona tiro por viaje esté enferma y está enferma y está enferma. Ya le pasó una cosa, ya le pasó otra, ya tuvo un accidente su hijo, ya tuvo su accidente alguien, ya a alguien más le pasó algo, ya pasó esto en la casa, ya pasó aquello. Eso no es normal, eso no es normal. Y la gente se acostumbra como si fuera normal. Eso no es normal, eso es causado por demonios. Si eso le está sucediendo a usted, usted necesita tener una liberación, que alguien le libere a usted de todo eso. Esa es causada por demonios que vienen por las diferentes razones que ya les dije, por esas 3 razones, por tu propio pecado, por maldición generacional o por brujería. Sí, así vienen los demonios y así es como trabajan en ustedes, hermanos. Es bueno que se ponga usted a pensar. Lo triste de esto es que, por ejemplo, los cristianos piensan y hasta le dan gracias a Dios por cosas que pasan así. Y ponen como ejemplo muy notable, esto es notabilísimo, ponen a Job. Dicen, ya ver cómo Job, Dios permitió que esto y de aquello y que aquello. Pero no se ponen a leer el contexto de estos versos. Job dice, me ha venido a suceder lo que más temía. Satanás sabía que él tenía temor. Y con la experiencia que hoy tengo lidiando con demonios, los demonios no trabajan solos. Ese espíritu de temor no venía solo. Traen un equipo. 1000 perdones. Los demonios trabajan en equipo, son un equipo. Y hablan del apóstol Pablo, que tenía su aguijón, el apóstol Pablo. Eso también es notable, me lo han dicho muchas veces. Pero el mismo apóstol Pablo dice, esto me ha sido puesto ¿para qué? Para que no me llene de orgullo, de vanidad, porque pues la verdad es que él era una persona grande dentro del fariseísmo. No era cualquiera, era conocedor de la ley.
fariseo de fariseos, dice él. A los pies de Gamaliel fue criado, educado. Y por eso tenía eso, y el Señor le dice, bástate mi gracia. A lo mejor, no sé, el hecho de que fuera un apóstol no quiere decir que era perfecto, tenía cosas. Todos los apóstoles, nosotros mismos, tenemos demasiadas cosas. El problema de esto es que la gente dice, Dios dijo que ya hemos sido hechos libres. Sí, hermanos, cuando usted viene a la palabra de Dios, sí, el Señor nos da libertad para escoger. Nuestros pecados son perdonados cuando usted realmente tiene la visión de lo que es la salvación. Pero hay mucha gente que no la tiene y asiste a la iglesia y están en la iglesia, pero no son más que personas religiosas. Yo le invito a que usted piense en esto, hermano. Si usted es una persona solamente religiosa, el que usted vaya y esté bien con el pastor no quiere decir que usted es salvo. El que usted vaya y esté bien con los hermanos no quiere decir que usted es salvo. El que usted vaya a una iglesia que dice que es la más grande, la mejor, que ahí tienen al apóstol, que ahí tienen al profeta más grande, eso no lo hace salvo, hermano, no lo hace cristiano. El que lo hace cristiano es el Señor Jesucristo cuando usted conoce el verdadero evangelio, cuando usted le acepta verdaderamente en su corazón y cree que verdaderamente Jesús resucitó de los muertos, porque esa es la forma en que Él lo va a resucitar a usted, de la muerte. Porque hay un hermano que acostumbra decir, nacemos muertos. Y dice, ¿cómo es que nacemos muertos? Sí, pues nacemos muertos en vida espiritual, porque no tenemos vida espiritual. En este cuerpo nace vivo biológicamente, pero nacemos muertos espiritualmente. No hay vida, no somos salvos, no somos salvados por el Señor Jesucristo. Cuando usted esté seguro que usted se va a ir con el Señor cuando Él venga, si es que viene antes de la tribulación o después de la tribulación o en medio de la tribulación, cuando usted esté seguro de eso, que usted va a estar con el Señor, es cuando usted es salvo, cuando usted sabe que el Señor, que usted tiene una relación con Dios. Y todo eso, toda esta mentira, inclusive del evangelio, de un evangelio ligero, de nada más decir, no, pues yo ya acepté a Jesús como mi Salvador, yo ya soy salvo. Y no busca a Dios, no tiene una relación con Dios, llega a casa y como si nada, prende la tele, prende el switch, ve lo que quiere, hace lo que quiere, se va con sus amigos, a lo mejor no hacer cosas malas, pero no le da tiempo a Dios. En un momento de remordimiento agarra su Biblia, lee 2, 3 pasajes y ya dice, soy cristiano, estoy caminando con Dios. No, hermano, eso no es caminar con Dios. Lo digo esto no en forma de crítica, lo digo esto porque lo tienen que saber. Así es como trabaja Satanás en la iglesia. Así es como lo influye a usted. Así es como lo engaña y le dice, tú estás bien, tú tienes una relación con Dios cuando no, donde no la hay. Donde no la hay. La palabra es clara. La palabra es clara. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Si tú eres creyente, si tú crees, las señales te van a seguir a ti. Te van a seguir las señales. Si esas señales no están en tu vida, hermano, necesitas ponerte a pensar el por qué no vienen a tu vida. Necesitas ponerte a pensar verdaderamente. Empieza a preguntarle a Dios. Empieza a buscar a Dios. Mira, hermano, en ocasiones es triste decirlo, es triste, me parece a veces duro. La crítica, ¿no? Pero tengo que decirlo como una verdad para que tú te des cuenta. En ocasiones vas a tu pastor y a lo mejor tu pastor te dice, sí, estás bien, tú ven y ya. Como yo lo escuché en mucho tiempo. Tú ven a la iglesia, tú ven a la iglesia y ya, tú ven a la iglesia y ya. Y honestamente es algo más que ir a la iglesia. Y no lo digo porque sean malas personas. Lo digo porque no lo saben, ellos mismos no lo conocen. No conocen lo que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que se predicaba en la iglesia primitiva.
se perdió, Satanás trabajó eso. Y cuando tú vienes a la iglesia y cuando tú quieres buscar a Dios, Satanás te desvía. Esa es otra de las formas en que los demonios trabajan en ti. Los demonios que están dentro, porque ya vienes de por sí contaminado del mundo. Si naciste en el Evangelio, hermano, te has contaminado de religión y a veces de mundo también. Así es. Y cuando vienes al Señor, Satanás sabe. Y él está bien puesto para engañar. Él ya puso demonios a cargo de todo eso. Ok, dice, quiere ser cristiano, pues denle religión. A él no le agrada que vayas a la iglesia, a él no le agrada que adores a Dios. Pero ¿qué pasa? Te da canciones que no ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Cantos que tienen una doctrina que ni se le encuentra pies ni cabeza. Cantos que nada más te dan a entender que tú ven a Jesús y vas a ser feliz y vas a estar bien. Ajá. Tú nada más ven a Jesús y ya todo va a cambiar. Sí, es cierto, acá hay un cierto cambio. Empiezas a creer en el Señor. Empiezas a ser mejor persona de algún modo, tratando de buscar a Dios, pero fallando en muchísimas cosas. Porque es parte del crecimiento, pero hay cosas que no vas a poder cambiar y pasan los años. Déjenme decirles una cosa, a mí hay cosas que me costaron muchos años, décadas. Yo fumé por muchos años, eso fue un hábito horrible. Y lo intentaba, dejaba de fumar como 2 años y volvía a caer. Y lo intentaba y volvía a caer y no podía vencerlo. Era un espíritu de adicción que traía hacia el cigarro, fue difícil de vencerlo. Pero cuando yo empecé a practicar la liberación personal, muchas cosas como esas empezaron a irse. Se fue el alcohol, se fue cigarro, se fueron hábitos dañinos que ofendían a Dios. Así es. Y todo eso fue a través de años, pero también a través de hacer decisiones, que quería buscar a Dios, que quería estar bien con Él. Así es, hermano. Yo te invito a que medites, te invito a que pienses en todo esto. Si tú quieres acercarte a Dios, lo importante de esto es que todo lo que no puedas vencer, la palabra de Dios es bien hermosa. El Evangelio es bien sencillo. Desafortunadamente, no hablo mal, pero pues muchos grandes estudiosos de la palabra lo empezaron a hacer difícil hace siglos. Demasiada teología que era nada más letras, no había un poder del Espíritu Santo, nada más letrados, muy letrados, en ocasiones sorprendentemente. Así es. Fue corrompiéndose la doctrina. Lo que era la iglesia primitiva creía en una forma sencilla, así como niños. Empezaron a creer como niños y había milagros tremendos. Todavía los hay, gracias a Dios. Hay mucha gente que todavía practica esa forma de creer en el Evangelio. Crecer en el Evangelio, crecer en verdad, la palabra de Dios verdadera, no doctrina que está corrompida. ¿Cómo influye en los cristianos ese demonio de doctrina? Well, les da una hermosa doctrina, les da cosas a los líderes. Usualmente son líderes, esas gentes, pastores, les da bonitas revelaciones y ellos están seguros que ahí es la verdad. Seguros. Y eso contradice a otros que tienen también una hermosa doctrina. Y ellos también están bien seguros. El Señor, y lo dicen con
con unas ganas, con un énfasis tremendo, como si de veras estuvieran bien llenos del Espíritu Santo, como si estuviera hablando el Espíritu Santo directamente a través de ellos. Y le hacen creer al cristiano eso. Y el cristiano que es ingenuo, que no tiene una relación con Dios, que no se ha limpiado, que no ha sido liberado, cae en eso. Cae en la trampa de Satanás de creer mentira. Sí, así es como trabaja Satanás. Satanás es muy inteligente, tiene siglos haciéndolo. Nos conoce, él nos conoce bien. Conoce la reacción del ser humano, ha trabajado con él durante siglos. Cuando nosotros queremos ir, ya viene. Sí, cuando queremos ir, él ya vino 2 veces, 3 veces y manda lo adecuado para que venga en contra. Es bueno meditar en eso, hermanos. Hay muchas personas, muchos hermanos, sobre todo muchos pastores, que no es que la traiga con los pastores, ¿ok? No la traigo con los pastores, pero es un hecho lo que les voy a decir. La mayoría de los pastores están en contra de la liberación. La iglesia en sí, cristiana, que se dice cristiana, no aceptan la liberación. No la aceptan. Rara vez quieren. Gracias a Dios hay unos que sí la aceptan, pero hay unos que se van al otro extremo. Cualquier cosa es buena, cualquier cosa es de Dios. No. Lo importante de esto es apegarnos a la palabra de Dios. Sí. El ministerio del Señor era cuando él predicaba, él hacía mucha sanidad. Cuando él predicaba, él hacía muchos milagros. Cuando él predicaba, él echaba fuera demonios de la gente. Él hizo discípulos, 12 discípulos. Y después fueron 72. Y aquellos hacían lo mismo, como el maestro, lo mismo. Y la palabra de Dios es clara. ¿Qué les dice el Señor? Vayan y hagan discípulos. El discipulado encierra liberación, sanidad, milagros. En muchas ocasiones la gente dice, no, pero es que yo no tengo el llamado. Por favor, ese no es un llamado. La sanidad, hay quienes sí tienen don de sanidad, pero también usted como cristiano puede practicarlo. La sanidad, dice la palabra de Dios, dice que extenderemos las manos y los enfermos sanarán. No dice que solamente con los que tienen el don. No. Echarán fuera demonios en mi nombre. ¿Quiénes? Los que creen. Obviamente los que no creen, al contrario, tienen miedo hasta de pronunciar el nombre del diablo, de Satanás. Sí, les da miedo, les da temor. Piensan que porque no le hablen. Fíjense la cosa, hace años fuimos enseñados a que si mencionábamos al diablo, empezábamos a hablar del diablo, no, él iba a estar ahí, se empieza a mover. ¿Sí? Fíjense lo que es la cosa. Era una especie de que te metían temor, te metían miedo. No, mis estimados hermanos, no. Satanás ya fue juzgado, fue vencido en la cruz del Calvario. Y Dios nos dio ese poder. Libérese primero a usted mismo para que pueda empezar a liberar a los demás. Libérese usted mismo. Pídale al Señor que le muestre lo que trae usted. En ocasiones ya he hablado de lo que la gente trae, esas cosas son notables, pero hay cosas que usted íntimamente trae y a lo mejor ya ni recuerda. Así es, hermano. Y esta palabra es para los cristianos principalmente, para aquellos que creen. Los que no, pues no tienen siquiera el derecho de ser El pan dice la palabra que es para los hijos. Y cuando habla del pan, está hablando de la liberación, la sanación.
Ujú. Así es, hermanos. Espero que les agrade esta plática, espero que sea de bendición para ustedes, hermano. Y si les gusta, pues ahí denle un me gusta ahí con el dedito para arriba a este video para que sea promovido. Si usted siente que tiene bendición, dele like. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Hasta luego.